Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta de Estancia. Mi nombre es Cristian Camilo Castelblanco Gómez y en esta oportunidad vamos a hablar de la tarea 1, ejemplo del ejercicio 2. Entonces, estudiantes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tomar un ejemplo del ejercicio 2. El ejercicio 2 funciona de la siguiente manera. Les dan un argumento, el cual es este que les señalo en el mouse. Les dice, si en la mañana llueve, entonces en la tarde hace frío. Y si en la tarde no hace frío, entonces en la noche llueve. ¿Qué debemos hacer con este argumento que les muestro? Debemos dar respuesta a los siguientes cuatro ítems. Definir las proposiciones simples del argumento. Definir el argumento en lenguaje simbólico o formal. Generar la tabla de verdad del argumento en lenguaje simbólico. Utilizando para esta tabla, vamos a utilizar una tabla de verdad con el argumento que acabamos de definir, con el simulador TrueTable. Después tenemos que, tomando el lenguaje simbólico del argumento, la proposición compuesta asociada al argumento, generar la tabla de verdad manualmente. ¿Esto qué quiere decir? Hacer la tabla de verdad completamente. Entonces, pues vamos a iniciar. Si se dan cuenta, aquí tienen el argumento como estaba antes, ¿de acuerdo? Pero entonces le damos a respuesta al primer ítem. Dice, las proposiciones simples del argumento debo definirlas. Entonces, ¿cómo yo defino las proposiciones simples? Entonces debo recordar qué es una proposición simple, la cual habíamos definido como una frase corta a la cual le podemos hallar un valor de verdad entre verdadero o falso. Estas proposiciones simples no deben tener conectores lógicos. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para definir la proposición P? Recuerden que debemos darle nombre a las proposiciones simples y la que he definido para hacer mi primera proposición quiero que se llame P. Entonces, para detectar cuáles son las proposiciones simples debemos leer y leemos qué frases atómicas, vamos a decir, les podemos asignar un valor de verdad entre verdadero o falso. Dice, si en la mañana llueve, entonces en la tarde hace frío. Dice, en la mañana llueve. Esta tiene características de una proposición simple, porque en la mañana llueve yo le puedo asignar un valor de verdad entre verdadero o falso. No hay espacio de ambigüedad. Entonces, esa es la que yo voy a definir P, mi proposición P. En la mañana llueve. ¿De acuerdo? ¿Qué método se va a utilizar para detectar las proposiciones simples? Solo se pueden hallar leyendo e intentando interpretar cuáles frases cortas son proposiciones simples. No hay una técnica en general. Entonces P dice en la mañana llueve. Veamos Q. Ahora queremos Q. Dice en la tarde hace frío. Esta que tenemos aquí, que le señalo en rojo, en la tarde hace frío también es una proposición simple porque pues eso o es verdadero o es falso. ¿De acuerdo? Entonces a esa proposición le vamos a poner en la tarde hace frío, va a ser Q. Después seguimos leyendo y nos damos cuenta que dice en la tarde no hace frío. Quiero que se fijen en esto que está en rojo. Entonces, en esta detección de proposiciones simples, ustedes tienen que fijarse muy bien de elementos importantes como este. Si ustedes se dan cuenta, en la tarde hace frío, ya es una proposición, pero aquí en lo que le muestro en rojo, la están negando. Acá nos dice en la tarde no hace frío, es una negación. Fíjense en este no. Dice en la tarde no hace frío. Ustedes cuando estén leyendo sus argumentos deben estar pendientes, muy pendientes de estos elementos. Cuando aparezca la palabra no, debe ser que regularmente regularmente están hablando de una proposición que se está siendo negada. Entonces, esa va a ser no Q. Debemos detectar en la definición de proposiciones simples también las negaciones. Esta en la tarde no hace frío, no es una nueva proposición, no lo es. Realmente es la negación de Q. Porque miren Q, en la tarde hace frío, en la tarde no hace frío. Es la negación de Q. Ya seguimos leyendo y ¿qué nos queda? Nos queda esta parte de acá que les muestro con el mouse. Entonces, en la noche llueve. En la noche llueve, tendríamos que ver si es la negación de alguna proposición y nos damos cuenta que no es negación de ninguna. Entonces debe ser una nueva proposición que vamos a llamar R. Si se dan cuenta que acá puse R, esa va a ser la nueva proposición en la noche llueve. Entonces, así es como nosotros debemos encontrar las proposiciones simples. Realmente solo las encontramos leyendo y viendo cuáles funcionan como proposiciones simples.
¿Qué he hecho en este paso? En esta diapositiva lo único que he hecho es poner las proposiciones simples, las he dejado en la parte de arriba, como ustedes se puedan dar cuenta. Y acá abajo tenemos nuestro argumento. Entonces el segundo paso, el segundo ítem es definir el argumento en lenguaje simbólico natural. ¿Qué quiere decir? Que debemos llevar nuestro argumento, este de acá que les muestro con mouse, debemos transformar este argumento en una proposición compuesta, ¿cierto? ¿Utilizando qué? Utilizando nuestras proposiciones simples. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí abajo he vuelto a escribir el argumento. Entonces voy a empezar a reemplazar. Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer? Yo sugiero que el primer paso sea leer y ver si encuentran conectores lógicos en lenguaje natural. Por ejemplo, estudiantes, cuando ustedes estén leyendo y lean, si se dan cuenta, esta palabra que yo les muestro con el mouse es un entonces. Ustedes, estudiantes, ya deben saber que la implicación, la flecha, en lenguaje natural es el entonces. Y miren este sí al principio, dice, si en la mañana llueve, coma, entonces en la tarde hace frío. Ahí estamos hablando de una qué. Esto que está en rojo es implicación. Está diciendo, si en la mañana llueve, entonces en la tarde hace frío. Ustedes estudiantes ya deben empezar a notar estas cosas. Por ejemplo, miren, acá en el mouse les muestro una Y. Eso es conjunción, ¿cierto? Debemos tener muy presente eso. Y acá hay otro entonces. Entonces, ¿ustedes cómo detectan conectores lógicos? Los detectan leyendo el argumento y viendo palabras claves como el no. Digamos, este no de acá que les muestro es de una negación. Este entonces es una implicación. Este entonces también es una implicación. Este y es una conjunción. Pero quedémonos en el principio. Si se dan cuenta en rojo, dice si llueve, si en la mañana llueve, entonces en la tarde hace frío. Esa es una implicación. Entonces, ¿yo qué hago? Quito el lenguaje natural y pongo el lenguaje simbólico. ¿Se dan cuenta? Quité el entonces y ahora aparece una flecha. Vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo. Ustedes se dan cuenta, quiero que se fijen en rojo lo que ven. Si ven este entonces, este sí y este entonces, eso de nuevo es que una implicación. Entonces, quito el lenguaje natural y pongo la flecha de la implicación. ¿De acuerdo? Ya he transformado dos proposiciones, dos conectores lógicos. Vamos a ir con la Y, con la conjunción. Esta Y no me sirve acá. Debo quitarla y poner su representación en lenguaje simbólico. Fíjense en esta de acá que les muestro en el mouse. ¿Se dan cuenta? Aquí aparece la conjunción. ¿De acuerdo? Ya habiendo transformado, habiendo quitado los conectores lógicos que están en el lenguaje natural y transformárselos al lenguaje simbólico, lo único que me resta son las proposiciones. Por ejemplo, dice acá, en la mañana llueve. Esa es la proposición P. Fíjense lo que está en rojo en la pantalla. En la mañana llueve, en la mañana llueve. Entonces voy a quitar. En la mañana llueve, lo voy a quitar y voy a poner P. ¿De acuerdo? Y de la misma forma voy a hacer, digamos, en la tarde hace frío. ¿Cuál es en la tarde hace frío? Fíjense en rojo lo que les aparece. En la tarde hace frío, en la tarde hace frío. Entonces quito eso y pongo es la letra Q. Ahí está. Sigue acá, dice, en la tarde no hace frío. ¿Sí? Esta con negación es la negación de Q. Fíjense en lo que está en rojo. ¿Lo ven? Debemos quitar eso que está en lenguaje natural de acá. Tengo que quitarlo y voy a poner mi conector, mi proposición negada, la negación de Q. ¿Listo? Vamos ahora en la última. Quitemos en la noche llueve. En la noche llueve es una nueva proposición. En la noche llueve. Vamos a quitarla y vamos a colocar R. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, mi argumento ya en este punto, ya he quitado en el argumento todo el lenguaje natural. Solo me queda compactar un poco mejor para que esto se vea más claro. Lo voy a pegar un poco. Así se ve si lo qué. Así se ve si simplemente es que está muy separado, entonces lo pego un poco más.
y acá lo 1. Este es el argumento asociado a su... Este argumento que les muestro acá tiene una proposición compuesta asociada, la cual vamos a definir. Esta es la proposición compuesta asociada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este argumento? Vamos primero a definir los siguientes elementos. Tenemos nuestro argumento, aquí ya lo vemos más claro. Este es el argumento y esta es la proposición compuesta asociada al argumento. Ahora nos piden dos ítems. Nos dicen debe hacer la tabla de verdad en el simulador Truth Table y también debemos hacer la tabla de verdad completa. Entonces, nosotros debemos tener muy presente que para hacer las tablas de verdad, una tabla de verdad de una proposición compuesta depende de las proposiciones simples que intervengan en la proposición. O sea que si tenemos esta proposición compuesta, la tabla de verdad va a depender del número de proposiciones simples que intervengan. Entonces, ¿cuántas proposiciones simples tenemos? Tenemos la proposición P, la proposición Q y la proposición R. Tenemos solo tres proposiciones simples. Ustedes dirán, ¿y qué pasa con la negación de Q? Las negaciones no cuentan como nuevas proposiciones simples. O sea, si aparece no Q, no P o no R, no importa. Digamos que para tener esto más claro, eh, el tamaño de la tabla de verdad va a depender del número de letras diferentes, de proporciones simples diferentes. Por ejemplo, P, Q y R. Como Q y la negación de Q, la negación no cuenta, no suma uno más, solo tenemos tres. Entonces, ¿a qué me hago referencia con que el tamaño de la tabla de verdad depende de las proposiciones simples? Porque las proposiciones simples van a ser las que van a manejar el número de renglones para la tabla de verdad. Ya lo vamos a ver en un ejemplo por si no están entendiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, la proposición compuesta tiene tres proposiciones simples. ¿Sí? Proposición compuesta tiene tres proposiciones simples. Entonces, n es igual a 3. ¿Sí? Porque solo tenemos 3. El número de renglones, los renglones para la tabla de verdad dependen de esta fórmula, 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples. Entonces, si tengo tres proposiciones simples, sería 2 al cubo, eso es igual a 8, porque 2 por 2, 4, por 2, 8. Esto me quiere decir que nuestras tablas de verdad, las dos que vamos a hacer, van a tener que, van a tener 8 renglones. 8 renglones es lo que van a tener. Entonces, la tabla de verdad debe tener 8 renglones. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es la tabla de verdad de manera manual. ¿Sí? Entonces, para hacerla de manera manual, yo he decidido que la voy a hacer en Excel. ¿De acuerdo? Porque va a ser una tabla algo grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esta proposición. Es la proposición compuesta. Le doy control C y me vengo a este Excel que he preparado y le doy control V. Vamos a pegarlo entonces acá y listo. Ya tenemos la proposición que vamos a realizar, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer acá, vamos acá a hacerla por este lado. Voy a decir que en esta casilla vamos a hacer las proposiciones. Listo. Y acá los valores de verdad. ¿Recuerdan que dije que eran 8 renglones? Este 8. ¿Dónde va a venir representado este 8? Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben hacer cuando hacen tablas de verdad? En la primera columna van a poner en las primeras columnas van a poner las proposiciones simples. Por ejemplo, acá va P, acá va Q, acá va Q y acá va R. Entonces, vamos a hacerle aquí un cuadro para que se empiece a notar mejor. Acá le vamos a poner 2 puntos. Listo. Entonces, ¿qué he hecho acá, estudiantes? He puesto P, Q y R, que son las proposiciones simples que intervienen en mi argumento. Y ustedes saben que van a tener 8 filas para valores de verdad. ¿Cómo se llena una tabla de verdad de cuando intervienen tres proposiciones simples? Deben hacer siempre este arreglo.
verdadero, 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 verdadero. Los primeros cuatro verdaderos y los segundos cuatro falsos. ¿Listo? Después en la columna Q van a poner dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos. Dos verdaderos, dos falsos. Dos verdaderos, dos falsos. Así es como deben ir arreglando. Y acá va verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Siempre debemos hacer ese arreglo cuando nosotros estemos realizando una tabla de verdad de tres proposiciones simples. Siempre debe quedar este arreglo. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que yo haga este arreglo? ¿Por qué las primeras cuatro verdaderas y después las cuatro falsas y después dos verdaderas, dos falsas? La idea es que se intercalen. Aquí, si nosotros hacemos esto, estamos viendo todas las posibles combinaciones de valores de verdad de cada una, porque sabemos que P tiene dos valores de verdad, verdadero o falso. Q tiene dos valores de verdad, verdadero o falso. R tiene dos valores de verdad, verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Si ustedes se dan cuenta, ya todas las combinaciones están. Por ejemplo, cuando P es verdadero y cuando P es falso y Q es verdadero y Q es verdadera, ya está dimensionada. Listo. Después de hacer el arreglo siempre debemos anexar las negaciones que nosotros encontremos. Entonces, ¿cuál negación tenemos acá? Acá tenemos la negación de Q. ¿Sí la ven acá? Vamos a ver si le puedo cambiar el color. Sí, si ven acá en nuestra proposición, en mi proposición compuesta que aparece la negación de Q en rojo, la negación de Q deben tener, todas las negaciones deben aparecer. Entonces, estudiantes, acá tenemos la negación de Q, vamos a ponerle. ¿Cómo llenamos la negación de Q? Para la negación de Q vamos a valernos, pues, de Q, ¿cierto? Entonces, para hacer la negación de Q, me valgo de Q. Entonces, si Q es verdadera, entonces su negación es falsa. Si Q es verdadera, si Q es verdadera, entonces su negación es falsa. Si Q es falsa, miren acá esta casilla que les muestro con el mouse. Si Q, deben fijarse el mouse, ahí les voy explicando con el señalador. Si Q es falsa, si Q es falsa, su negación va a ser verdadera. Si Q es falsa, su negación va a ser verdadera. Si Q es verdadera, su negación es falsa. Si Q es falsa, su negación es falsa. Si Q es falsa, su negación es verdadera. Si Q es falsa, su negación es verdadera. Listo, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Con la columna que está en amarillo, construí la columna que está en verde. ¿De acuerdo? Vamos a quitarle los colores para continuar. Listo, estudiantes. Después, ahora ya aquí en nuestro argumento, ya esto puede ser de color negro. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Cuál es el paso siguiente a realizar? Debemos hacer los paréntesis más pequeños. Entonces, si ustedes se fijan acá, este paréntesis de adentro lo podemos empezar a realizar. Debemos hacer P implica Q. Entonces, pues como debemos hacer P implica Q, efectivamente, esa va a ser nuestra siguiente columna. Ahí tenemos. Vamos a hacerlo. Listo. Tengo P implica Q. Vamos a ponerle los bordes. ¿Cómo realizo yo P implica Q? Entonces, ¿qué he hecho yo? Yo he tomado aquí en esta hoja 2 he hecho las tablas de verdad, ¿sí? Tengo la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia. Entonces me robo la de la implicación, que es la que necesito. Le doy control C y vengo aquí a mi hoja 1 y lo voy a pegar aquí abajo. ¿Por qué la voy a pegar acá abajo? Porque la voy a necesitar para hacer cuentas. La necesito porque entonces, como tengo que hacer P implica Q, yo tengo que tomar ¿qué? Yo tengo que tomar P, que vamos a tomarla aquí en amarillo, y Q.
¿sí? Yo voy a utilizar P y Q, control Z, ese amarillo está, esto. Yo voy a utilizar P y Q, si este color se ve mejor. Yo voy a tomar P y Q para hacer la columna que vamos a poner aquí en verde, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a utilizar para llenar? Entonces, estudiantes, la tarea en este punto es llenar esta columna que está en verde. Tenemos que ponerle valores de verdad a esta columna que está en verde. Para hacerlo necesitamos la materia prima que, como si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, en la columna intervienen dos proposiciones, que va a ser la proposición P y la proposición Q. Entonces mi materia prima va a ser las dos columnas que están en amarilla. Esta es mi materia prima. ¿Y qué me va a ayudar para operar esos valores de verdad? La tabla de la implicación. Va a quedar algo así. Tomo acá. ¿Cómo funciona esta de abajo? Tomo las proposiciones que están en amarillo para hacer la columna que está en verde. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. La tabla de la implicación. Cuando yo tengo, vamos a hacer esta de acá. Fíjense en el mouse. El caso uno. Cuando yo tengo verdadero y verdadero, la tabla de implicación me dice que verdadero implica verdadero, eso me da verdadero. Cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera, me da verdadero. Entonces acá me queda verdadero. Después, vengo aquí a mi tabla y me dice acá, me dice verdadero a verdadero. Cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera, ya sabemos por la tabla que eso es verdadero. Después, acá dice verdadero implica falso, ¿sí? Entonces, verdadero implica falso, yo tengo que ir a mi tabla. ¿Qué dice la tabla de la implicación? De acá está la tabla abajo. ¿Qué dice la implicación cuando el primero es verdadero y el segundo es falso? Primero es verdadero, el segundo es falso, nos dice que eso es falso. Entonces, como aquí es verdadero, implica falso, esto va a ser falso. Sigamos. Entonces acá vamos en el caso 4. Fíjense, vamos en el renglón 4. Dice, verdadero implica falso. Voy a mi tabla de verdad y pregunto, cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, ¿eso qué valor de verdad tiene? Nos dice que eso es falso. Cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, eso nos dice que es falso. Entonces acá, verdadero implica falso, eso va a ser falso. Después, vamos en el renglón 5. Fíjense el 5. De falso a verdadero. Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera. Vamos entonces a nuestra tabla de la implicación. Falso a verdadero. Sería este caso que les muestro en el mouse. De falso va a verdadero. Falso a verdadero. Y eso es verdadero según la tabla. Entonces le pongo verdadero. Mismo caso acá. Cuando falso va a verdadero, eso es verdadero. Después, estudiantes, me dice falso implica falso. ¿Ven este renglón que les señalo? Falso implica falso. Yo tomo las dos columnas en amarillo para hacerla de verde. Falso implica falso. ¿Qué nos dice la tabla de verdad de la implicación cuando falso implica falso? Nos dice que falso implica falso, eso es verdadero. Entonces, falso implica falso, eso es. Acá sería verdadero. Después dice falso implica falso. De nuevo, y como es el mismo caso de arriba, falso implica falso según la implicación, eso es verdadero. Listo, estudiante. Ya hicimos nuestra primera columna. Columna con conectores lógicos. Después acá nos dice lo siguiente. Ya que hemos hecho esta tabla, vamos a quitarle los colores para no confundirnos. Le vamos a quitar sin relleno. Después, estudiantes, ya que hemos hecho de nuestra tabla de verdad, ahora nos faltaría, en teoría, nos faltaría vean lo que está en rojo. Ya hicimos este primer renglón. Este ya lo hicimos, al que les muestro en verde ya lo hicimos. Ahora nos falta hacer este que está en rojo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Control C y lo pegamos acá. ¿De acuerdo? Ahí nos queda centrado. Es aquí donde debemos estar muy concentrados, porque entonces
esta columna acá nos está diciendo que necesitamos una implicación. Necesitamos esta tabla aquí abajo porque es una implicación la que vamos a trabajar. Pero entonces la tabla nos está, esta proporción compuesta, vamos a colorear, vamos a ponerle los bordes a la tabla. Vamos a tener que llenar estos valores de verdad. Pero ¿de dónde los vamos a sacar? ¿Cuál va a ser nuestra materia prima? Entonces ustedes se dan cuenta y dicen, atención, acá la primera que está interviniendo es la proposición Q, ¿sí? Entonces sería, en teoría, sería esta. Nosotros vamos a utilizar esta columna Q. ¿Y qué dice acá? ¿Qué dice la proposición? Dice Q, la negación de Q implica R. Entonces yo utilizo en materia prima la negación de Q. Y también voy a utilizar la negación de R. Digo, R nada más, ¿sí? ¿Cuál es el orden que va a tomar esta tabla de verdad? Va a ir de 1, este va a ser de la columna 1 a la columna 2. Así es que debemos hacer la cuenta. De esta hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a intentar hacer aquí algo. Vamos a intentar acá insertar. Listo. Y vamos a hacer lo siguiente para que podamos entender mejor lo que vamos a hacer. Vamos a insertar símbolo. Vamos a utilizar flechas para que ustedes entiendan qué es lo que estamos trabajando. Listo. Eso era justamente lo que quería hacer. Inicio. Ponerle negrilla. Eso. Entonces, estudiantes, ¿qué he hecho? Lo que me interesa es que ustedes entiendan que esta implicación va de la negación de Q va a R, ¿sí? De la negación de Q va a R. Quiere decir que cuando ustedes hagan las operaciones deben hacerlo de derecha a izquierda. ¿Sí ven la flecha como está en la orientación? O sea, ustedes parten, inician en la negación de Q y llegan a R. Esa es la forma de operar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar hacerlo con nuestra tabla de verdad. Esto vamos a ponerlo sin relleno. Y esto vamos a ponerlo aquí. Listo, estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, cuando empieza, vamos a llenar esta. ¿Con qué la vamos a llenar? ¿Con qué vamos a llenar esta casilla? Con esta de acá. De falso a verdadero, de falso a verdadero, de falso a verdadero. ¿Qué dice nuestra tabla de la implicación? Quiero que busquen acá el caso cuando inicia en falso y llega a verdadero. Inicia en falso y llega a verdadero. Sería este caso, cuando inicia en falso y llega a verdadero. ¿Lo ven? Este caso, falso implica verdadero, eso es verdadero. Falso implica verdadero, eso es verdadero. Vamos a hacer ahora, para llenar esta casilla, yo utilizo esta de acá. Falso implica falso. Falso implica falso. Falso implica falso. Vamos a nuestra tabla de implicación. Miren el mouse, sigan el mouse. Falso implica falso, eso es verdadero. Falso implica falso, eso es verdadero. Siguiente. De verdadero implica verdadero. Verdadero implica verdadero. Verdadero implica verdadero. Entonces vamos a verdadero implica verdadero. Eso es verdadero. Miren la tabla de abajo. Verdadero implica verdadero. Eso es verdadero. Verdadero implica verdadero. Eso es verdadero. Vamos a hacer ahora este. Entonces dice, la tabla de arriba, la que estamos, nos dice de verdadero implica falso. Verdadero implica falso.
¿Lo ven? Verdadero implica falso, verdadero implica falso, verdadero implica falso, verdadero implica falso. Entonces vamos a nuestro caso cuando verdadero implica falso. Sería este caso, verdadero implica falso. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Verdadero implica falso. Eso va a falso, ¿cierto? Listo. Vamos a hacer ahora este valor de verdad. Entonces dice, falso implica verdadero. Falso implica verdadero. Es mi materia prima. Falso implica verdadero. Falso, falso implica verdadero. Vamos a la tabla de abajo. ¿Cuál es el caso cuando falso implica verdadero? Sería este. Falso implica verdadero. Falso implica verdadero. Falso implica verdadero. Eso es verdadero. De acuerdo. Vamos a continuar con este. Vamos a hacer este valor de verdad es el que queremos hacer. Falso implica falso. De falso implica falso. Falso implica falso. Falso implica falso. Vamos a nuestra tabla de la implicación y nos dice que cuando falso implica falso, eso es verdadero. Perfecto. Vamos a hacer esta casilla acá. Entonces, de verdadero implica verdadero. De verdadero, para hacer esta casilla que les muestro con el mouse, yo arranco, inicio acá. De verdadero implica verdadero. Verdadero implica verdadero. Verdadero implica verdadero. ¿Sí? Vamos a mi tabla cuando verdadero implica verdadero. Cuando verdadero implica verdadero, eso es verdadero. Ahora, verdadero implica falso. Es la última que tenemos que hacer. Verdadero implica falso. Verdadero implica falso. Verdadero implica falso. Entonces vamos a nuestra tabla cuando verdadero implica falso. Sería este caso. Verdadero implica falso. 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 Eso es falso. Listo, estudiantes. Entonces ya tenemos acá, ya tenemos, ¿qué tenemos acá? Ya tenemos este de acá, este paréntesis, ya lo hicimos. Es esta columna. Ahora, esta columna ya la tenemos. Miren, esta es la nueva columna. La negación de Q implica R, ya la tenemos. Vamos a quitarle estos colores para verlo un poco más claro. Y vamos a eliminar esta columna E que yo la estaba eliminando para que ustedes no perdieran de vista el sentido en el que tienen que operar. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta a nosotros? Ya tenemos esta, ya tenemos esta. Nos faltaría la proposición compuesta, la proposición compuesta completa. Nos faltaría esto. Sí, listo. Esta tabla de la implicación ya la utilizamos para hacer nuestras cuentas. Ya no la necesitamos. Entonces la vamos a hacer desaparecer. Voy a quitar los colores. Relleno. Y esta la vamos a descombinar. Listo, estudiantes. Ahora que ya tenemos estas dos, ahora me falta hacer ¿qué? La tabla, la proporción compuesta completa. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, ya saben, estudiantes, nosotros para hacer cualquier columna en nuestra tabla de verdad necesitamos la materia prima de columnas anteriores. Entonces, para hacer esta conectada con el i, necesitamos primero que, ya sabemos que aquí el conector lógico que está mandando va a ser este. Vamos a colorearlo en rojo para que se note muy bien y si es posible ponerle en negrilla. Listo. Ustedes saben que este es el conector lógico que está primando, ¿cierto? La conjunción. Entonces yo debo ¿qué? Buscar la tabla de verdad de la conjunción porque es la que me va a ayudar a operar. La tomo de mi lista la tomo de mi lista ¿de mi lista de qué? La tomo de mi lista de tablas de verdad de los conectores lógicos y la voy a dejar por aquí, acá. No muy grande. Vamos a dejarla. Vamos a ordenar esto un poco para que no se vea tan desordenado.
Vamos a dejarla acá, la de la conjunción. ¿Listo? Entonces, estudiantes, ya saben, para hacer esta columna yo necesito materia prima. Digamos, acá para esta conjunción la materia prima van a ser estas dos que yo pongo en amarillo. Las dos que están en amarillo me ayudan para conseguir la que está en verde. Y aquí funciona de la misma manera. ¿Cuál es la materia prima? ¿Cuáles son las dos proposiciones que yo estoy uniendo con la conjunción? Es esta. Esta es la materia prima. Voy a poner acá. Y esta también es materia prima. Y en verde es lo que yo quiero rellenar. Entonces, empezamos a leer de izquierda a derecha. Entonces nos dice, como está con la conjunción, utilizo la tabla de la conjunción. Y el primer caso es este, de verdadero, conjunción, verdadero, verdadero, conjunción, verdadero. ¿Qué me dice la tabla de la conjunción cuando las dos son verdaderas? Verdadero, conjunción, verdadero, eso es verdadero. Hacerlo en mayúscula. De verdadero a verdadero, de nuevo, la tabla de la conjunción me dice verdadero a verdadero, eso es verdadero. Después de falso implica falso, conjunción falso. Voy a mi tabla y me sale falso, conjunción falso. Ah, no, disculpen, es falso, conjunción verdadero. Falso, conjunción verdadero. Entonces la conjunción me dice acá conjunción falso, conjunción verdadero, eso es falso. Bien, cuando las dos son falsas, ¿qué me dice la conjunción? Me dice cuando las dos sean falsas, eso es falso. Después, cuando las dos son verdaderas, la conjunción me dice verdadero. Después, cuando las dos son verdaderas, miren, estoy en este caso. Cuando las dos son verdaderas, eso es según la conjunción, cuando las dos son verdaderas, eso es verdadero. Cuando las dos son verdaderas, de nuevo, eso es verdadero. Cuando la primera es falsa y la segunda cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Qué me dice la conjunción? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. La primera es verdadera y la segunda es falsa, eso me dice que es falso. Entonces, estudiantes, ahí concluiríamos nuestra tabla de verdad. Vamos a hacer desaparecer esta, esta tabla de verdad de la conjunción, que ya no la necesito. Vamos a entrar. Entonces, estudiantes, esto es lo que ustedes deben hacer en su ejercicio. Deben, vamos a quitarle los colores acá para no confundirnos. Deben hacer esta tabla de verdad. La recomendación es que la hagan en Excel, pues el Excel, si se dan cuenta, me es muy bueno para hacer, no me permite hacer cuentas, ¿sí? Y no me confundo tanto. Entonces, estudiantes, lo que a ustedes se les pide que entreguen es un pantallazo de esta tabla de verdad para que la agreguen al ejercicio. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo hacen? Le toman un pantallazo y recortan solo la parte que les interesa, que sería esto. ¿Sí? Esto que les señalo en rojo es lo que ustedes deben agregar a su ejercicio número 2. ¿Listo? Nos devolvemos ahora. Ese es el ítem. ¿Cuál ítem es? El de hacer la tabla de verdad completa. Vamos a volvernos a los ítems. Lo que acabamos de hacer es este de acá. Generar la tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico. Esta parte es esta misma de acá. ¿De acuerdo? Es esto lo que ustedes quieren entregar. Ahora, estudiantes, nos falta hacer la tabla de verdad con el simulador TrueTable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Realmente es muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a buscar este simulador. En internet lo vamos a buscar. No hay necesidad. ¿Qué vamos a hacer para encontrarlo? Vamos a ir aquí a Google, ¿cierto? Y escribimos. No hay necesidad de que lo busquen, que entren a la plataforma. Solo tienen que escribir en Google. Mire, escriben TrueTable y le dan Enter. ¿Sí? Me va a aparecer lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que tenemos que hacer es, fíjense acá, este es el primer simulador que ustedes encuentran. Dice lo siguiente, TrueTable. Entonces, cierran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a abrir en otra pestaña. Aquí ya lo he abierto en otra pestaña. Este es el simulador que ustedes deben trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Dice acá, dice pues acá están los conectores lógicos. Ustedes estudiantes lo único que tienen que hacer es pegar acá la tabla, la expresión, la proposición compuesta que ustedes quieren hacerle la tabla de verdad. Voy a tomarla de aquí en mi presentación. Entonces, ¿dónde está? Es esta, ¿cierto? La recuerdan, ¿cierto? Vamos a tomarla así. Control C y vamos a pegarla. Vamos a ver qué nos dice. De acuerdo, estudiantes, ¿qué he hecho aquí? Lo único que he hecho es pegar la proposición compuesta. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Le voy a dar Enter a ver qué me dice. La idea es que ustedes pegan aquí su proposición compuesta y le dan Enter. Si se dan cuenta, aquí dice la tabla, el simulador le dice, tiene usted en su expresión un error de sintaxis. Hay algo que el simulador no entiende. Entonces nos devolvemos, vamos a darle de nuevo Enter y vamos a ver qué es. Entonces acá parece que lo que él no entiende es este conector lógico. ¿Sí? Acá es P implica Q, no lo entiende. Entonces les explico, estudiantes, cuando a ustedes les sale error al generar la tabla es por lo siguiente. Aquí, aquí el simulador les va a decir lo siguiente. Les va a decir, esta columna que yo les estoy mostrando son los conectores lógicos. Acá está la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación, la equivalencia, ¿cierto? El simulador les va a decir lo siguiente. Les va a decir, yo no entiendo estos conectores lógicos. No los puedo procesar. ¿Sí? Esto, si usted me pone esta implicación, no la entiendo. Yo solo entiendo la columna que está en gris. Esta columna que está en gris es la que yo entiendo, ¿sí? La columna que está en gris es la que entiendo. Entonces, ¿qué decía el simulador? Decía hace un rato, decía, esta implicación de acá, esta implicación de acá, no la entiendo, quiero que la quite, la vamos a quitar, y ponga alguna expresión de la que están en gris, Entonces busco la implicación, ¿sí? La implicación es esta. Dice, no entiendo esta flecha, necesito que ponga lo que está en gris. Control C y control B. Listo. Entonces, ahí parecería que el problema ya se solucionó. Le vamos a dar enter. Otros error de sintaxis, dice el simulador. Hay otra cosa que no entiendo. Esto de acá. Lo que hay acá no sé qué es. Vamos a devolvernos. Entonces nos damos cuenta que acá tenemos nuestra conjunción, tenemos este símbolo, para nosotros es la conjunción, pero el simulador dice que no puede tomar esa conjunción. Entonces voy a la conjunción. ¿Cuál es la conjunción? Este renglón. Entonces dice, no, no me sirve esta conjunción que usted me está dando. Por favor, utilice esta conjunción de acá, la I. Entonces le doy control C, quito mi conjunción y pongo la que quiere el simulador. La que quiere el simulador es esta I, ¿de acuerdo? Vamos entonces ahora a darle de nuevo, vamos a volverle a dar Enter. Vamos a darle Enter y nos damos cuenta que tiene otro error de sintaxis. ¿Cuál es el error de sintaxis? Vamos a verlo más grande. Es la negación de Q. Aquí la negación de Q no debería estar. Entonces vamos a devolvernos al simulador, vamos a volver atrás y vamos a, en vez de poner esta negación, vamos a poner esta. Control C, quito la negación, la quito, le doy control B y le vuelvo a dar enter. Otro error de sintaxis, ¿de acuerdo? ¿Dónde está ahora el error de sintaxis? En la implicación que teníamos acá. Me voy a devolver. Esta implicación de acá, el simulador no la entiende. Esto que está acá. Le doy quitar y voy a poner la implicación, esta implicación. Control C y le pongo control B. Y le doy enter de nuevo. Ahora dice, ¿qué nos dice? Error de sintaxis. Paréntesis. Hay un problema, nos está queriendo decir, su expresión tiene un problema con los paréntesis. ¿Dónde está el problema? Yo decididamente decidí dejar que ustedes se dan cuenta, este paréntesis cuadrado debo cerrarlo acá para que funcione. Lo cierro, porque si yo lo quito, me va a dar un error de paréntesis. La expresión le falta un paréntesis. Le agrego aquí el paréntesis
disculpen, el paréntesis, y ahora sí le doy enter. Ahora se dan cuenta, estudiantes, que por fin ya apareció la tabla de verdad. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Tienen que hacer esto grande y tomarle un pantallazo a esto. A estas dos tablas le toman un pantallazo y eso es lo que ustedes deben anexar su ejercicio. La tabla con el simulador y la tabla completa. ¿Sí? Ahora fíjense en algo muy interesante, estudiantes. ¿Cómo sabemos que la tabla de verdad nos quedó bien? Miren acá las columnas que hemos creado nosotros. Nosotros decidimos dos falsas, vamos a ponerlas en falso, vamos a ponerlo en verde, falso en verde, digo, falso verdadero en verde y falso en rojo. Entonces miren dos, acá van tres, esto va en verde y esta va en como en rojito, como en rojo. Entonces miren la última tabla de mi columna. ¿Qué me dio a mí? Dos verdaderas, dos falsas, tres verdaderas, una falsa. Vamos al simulador y ¿qué tenemos? T esta es de true y esta pues el equivalente a falso. Entonces dos verdaderas, dos falsas, tres verdaderas y una falsa. Vamos a intentar esto dejarlo en la misma pantalla para que se vea mejor. Entonces vamos aquí y vamos a cortar esto. Listo. Entonces quiero que ustedes noten que las dos tablas se parecen lo similares que son. ¿Sí? Entonces se vería algo como esto. Miren la última columna de mi tabla, la que yo realicé, y miren la tabla con el simulador. ¿Sí? Ahí están las dos tablas, son similares, ¿cierto? Dos verdaderas, dos verdaderas, dos verdaderas, dos falsas, tres verdaderas y una falsa. Entonces, estudiantes, esto es lo que ustedes deben presentar para los ítems. Vamos a volver a buscar los ítems. Definir las proposiciones simples del argumento. ¿Eso dónde lo hicimos? Están, ya se las busco. Están acá, ¿sí? Acá, más completamente acá. Entonces, acá están las proposiciones simples que hemos detectado. Vamos ahora a definir el argumento en lenguaje simbólico. Eso fue lo que hicimos aquí al final. Mírenlo acá. Acá tenemos el argumento y tenemos su proposición compuesta asociada al lenguaje en lenguaje simbólico. Ese es el que, ese era el segundo ítem. Después nos dice generar la tabla con el simulador TrueTable. Sí, generar la tabla con el simulador fue lo que hicimos acá. Acá tenemos nuestra tabla con el simulador. Y este paso, este último es generar la tabla manualmente a partir del lenguaje simbólico. Eso fue lo que hicimos aquí en Excel. ¿De acuerdo? Acá tenemos, y entonces eso quiere decir que aquí tenemos todo lo que necesitábamos para hacer nuestro ejercicio. Lo único que tenemos que hacer es compilar estas cuatro cosas en el documento de Word que nosotros presentamos. Este sería el final de nuestro video ejemplo de la tarea 1. Ejemplo de la tarea 1, ejemplo del ejercicio 2. Estudiantes, muchas gracias por su atención.